¿qué tal? Mi nombre es Edinson Aragón, soy estudiante de licenciatura en Español e Inglés de la Universidad Popular del Cesar. Y hoy vengo a hablarles sobre las prácticas de observación en el aula. Bueno, arranquemos desde el modelo que propone Jean Piaget, cuál es su modelo constructivista en el cual establece que el estudiante es lo más fundamental en el aula. Entonces, nosotros a través de esto podemos deducir que nosotros como docentes solamente somos una guía que ayudará a ese estudiante a construir su propio conocimiento. ¿Por qué? Porque como lo hablábamos anteriormente, el conocimiento se construye, no se transmite como tal. Nosotros no podemos como docentes llegar y decir que vamos a transmitir un conocimiento porque en realidad estas bases serían conductistas y nosotros como docentes del siglo XXI debemos tener claro que el conocimiento se construye. Metiéndonos de lleno en la práctica en el aula, nosotros como docentes debemos tener saberes pedagógicos. Esos saberes pedagógicos nos ayudarán para una buena práctica en el aula. Cuando nosotros empezamos nuestra vida como docentes, tenemos que ser capaces de identificar y de hacer retroalimentación para nosotros lograr en un futuro tener una mejor práctica o un mejor desarrollo dentro del aula. Como tenemos la premisa de que todos los seres humanos son distintos, nosotros tenemos que evaluar a cada estudiante para identificar ciertas cosas que pueden diferenciarlo de los demás. No se trata de que vamos a ponerle la atención a uno y el otro no. ¿Por qué? Porque solamente somos un profesor para 40 alumnos y nosotros tenemos que tratar de que esa observación y toda esa metodología que nosotros queramos impartir en un futuro o que queramos impartir en nuestra clase se adapte a las necesidades de cada uno de los estudiantes, obviamente obviando, valga la redundancia, de que los niños tienen diferente forma de construir su propio conocimiento. Dentro de todos estos saberes pedagógicos está la observación en el aula. Y es una parte muy importante porque con ella nosotros somos capaces de identificar muchos problemas de nuestros estudiantes, ya sea a nivel cognitivo o simplemente a nivel de relaciones sociales. Por ejemplo, cuando un estudiante se la pasa muy callado y siempre está con ese comportamiento, puede que en su casa, en su hogar o incluso en el colegio tenga un problema que le pueda afectar a nivel social y que no le permita relacionarse con sus compañeros o que no le permita prestar atención dentro del aula. A veces vemos los casos de que niños que son muy agresivos es porque sus padres son agresivos dentro de su hogar y como el niño se mantiene un conocimiento o va construyendo un conocimiento a partir también de las experiencias que va viviendo, él imita el comportamiento de sus padres y lo lleva al aula de clase. Por eso es importante observar todo este tipo de cosas para que una vez se puedan identificar, se puedan solucionar. No somos, no somos psicólogos, pero sí tenemos la responsabilidad de identificar este tipo de cosas y que cuando las cosas sean un poco más graves,
llamar la atención o en su caso dirigir a este niño a, a un espacio donde pueda hablar o pueda conversar con su familia. En este caso, en nuestros colegios existen las psicoorientadoras, los psicoorientadores que ayudan en estos casos. Una parte esencial para nosotros como docentes está el manejo del discurso. ¿Por qué? Nosotros, a través de nuestro discurso, enganchamos con nuestros alumnos y ayudamos a que su conocimiento sea un poco más avanzado, ya sea de una manera abstracta. Los temas, cuando se explican de una manera clara y concisa, son muy fáciles para nuestros alumnos. Por eso es necesario manejar un buen discurso dentro del aula. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar sin bases necesarias para dar una clase. Al momento de identificar ciertos problemas, no podemos ser el problema nosotros. Por eso hablaba anteriormente de la retroalimentación a partir de una observación o a partir de los saberes pedagógicos que en nuestra formación inicial nosotros logramos obtener o logramos construir con base en todas las pedagogías, todas las ciencias que nos dieron en nuestro desarrollo profesional. Bueno, para concluir podemos hablar de la relación que existe entre la práctica profesional y el discurso. Nosotros como docentes tenemos que manejar un discurso claro y conciso en el cual el estudiante pueda apropiarse de este y le puede ayudar en un futuro a establecer nuevos saberes o conocimientos. No es en vano hablar de la preparación que nosotros tenemos desde nuestra formación inicial hasta el momento de llegar al aula, porque ahí es donde aprendemos a tomar este tipo de discurso y darlo en nuestra aula de clase. También el discurso es una manera muy clara también de observar. ¿Por qué? Mientras nosotros estamos trabajando la observación, no solamente la observación se trata de ver, en nuestra parte también se trata de tocar, de observar, de escuchar y de hablar. ¿Por qué? A través del habla nosotros también establecemos una observación, porque si somos capaces de identificar cierto problema en el aula a través de nuestra habla o de nuestro lenguaje, somos capaces de corregir también eso. Por eso es importante tener en cuenta de que mientras estemos en un aula de clase, nosotros tenemos que comportarnos como docentes preparados y no llegar con un discurso paupérrimo que permita el desorden, la burla por parte de los estudiantes, porque es muy necesario en realidad que los estudiantes se apropien de los temas que nosotros queremos darles, pero esto solamente va a ocurrir si el docente que lo está explicando tiene un buen discurso y conoce el tema. Muchas gracias, esto fue todo por hoy.